Se acerca ya el 23 de julio, o lo que es lo mismo, quedan 6 días para las elecciones generales. Volvemos a votar, ya lo saben, segundas elecciones en poco más de 2 meses para la mayoría de nosotros, bueno, para todos, porque en las municipales votábamos todos los españoles, en las autonómicas es verdad que algunos no tenían que votar. Y con ello 2 campañas que hemos vivido, 2 campañas en las cuales la forma de mandar su mensaje, cada uno de los candidatos ha cambiado y donde las redes sociales cada vez tienen más importancia y más peso en esas campañas, plataformas como Instagram o Twitter, pero sobre todo la gran sorpresa, el boom de TikTok como herramienta política. Para analizar y tratar este asunto, este crecimiento de las redes sociales durante las campañas electorales, tenemos con nosotros a Javier Molero, que es experto en redes sociales y socio fundador de la agencia Marketing Paradise. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Un placer saludarte y estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Bueno, que hemos vivido un boom en los últimos años en las campañas electorales es más que evidente. Cada vez se ve más el juego en redes sociales cuando tenemos unas elecciones a la vista, ¿no? Así es, la verdad que como bien sabéis, las redes y las nuevas tecnologías, sobre todo Internet, los medios digitales están imponiendo. Y las redes sociales son una más. Empezaron como un entretenimiento, muchas de ellas, y ahora se están utilizando, bueno, pues aparte de a nivel negocio, venta online y demás, pues también sirven para amplificar muchos mensajes y el político no podía quedarse atrás. Y desde hace ya unos años lo hemos visto, sobre todo en otros países, como por ejemplo en las campañas generales de Estados Unidos que ganó Donald Trump, ahí se impuso mucho los mensajes por Twitter, y han dado el salto a Europa y en España no podíamos ser menos, y la verdad que redes sociales como sobre todo, bueno, Twitter en su momento, Instagram y ahora TikTok después de la pandemia, pues se han hecho con el protagonismo y los políticos están ahí, los mensajes están ahí. ¿Y por qué? Porque los usuarios también están ahí. ¿Cuál es si hablamos de lo estrictamente político, cuál es la red social estrella? ¿Cuál es la que más se utiliza en estas campañas electorales? Pues podemos decir que se está volcando a TikTok, ¿A ¿vale? TikTok? Sí, así es. Ha irrumpido con muchísima fuerza tras la pandemia y como dato así importante que hay que conocer, ahora mismo en España hay 16 millones de usuarios activos. Por lo tanto, es una de las redes sociales que más ha crecido junto con Instagram, y eso se está viendo en los gabinetes de comunicación de los partidos políticos y cada vez están haciendo más fuerza y más empeño en mostrarse ahí porque como te comentaba, hay muchísimo usuario activo y sobre todo también mucho usuario joven. El 41% de esos 16 millones son personas entre 18 y 24 años. Por lo tanto, es bueno, pues gente con capacidad de voto, lógicamente, un poco a lo mejor alejados de la política, y que bueno, pues aparecer en sus smartphones pues es muy valioso porque es donde pasan mucho tiempo al día, más de 1 hora prácticamente al día, y calar, bueno, pues dejar esos mensajes a esos jóvenes para captar el voto, pues como todos sabemos siempre ha sido una obsesión para los políticos el captar el voto joven, y ahora lo tienen muchísimo más fácil porque están en su entorno, en el entorno donde están todos los más jóvenes. TikTok, para el que no lo sepa, para el que no sea usuario de TikTok, estos son vídeos, ¿verdad? Eso es una red social china y que dio el salto hace unos años, y en España con muchísimo más furor, pues a raíz de la pandemia, cuando estábamos en casa, pues muchos usuarios empezaron a utilizarlo a modo de entretenimiento, muchísimo vídeo que se hacía viral, alcanza muchas visualizaciones muy rápido y por lo tanto pues ha irrumpido con mucha fuerza en nuestro país. Y aunque el 41% son gente joven, cada vez lo están utilizando ya personas de todas las edades. Por lo tanto, no podemos hablar de que solamente sean jóvenes los que lo utilizan, sino que se abre un poco ya el abanico de media edad, incluso más alta, y como bien decías, el formato estrella y único formato en TikTok es el vídeo. Me apuntan mis compañeros que la entrevista, por ejemplo, del otro día del presidente del gobierno, que muchos habrán podido escuchar en un podcast que se llama La Pija y la Kinky, con dos chavales jóvenes que se mueven bastante bien en las redes sociales, tienen vídeos en TikTok. Ellos tienen 242.000 seguidores, me están chivando, y tienen vídeos en TikTok que alcanzan los 1.4 millones de reproducciones. ¿Esto para TikTok es mucho, es poco o es normal si hablamos de un personaje de la importancia del presidente del gobierno? Pues a ver, es un número muy importante de visualizaciones, porque teniendo en cuenta la comunidad que tienen estas personas que me han comentado que tienen este podcast, pues el multiplicar por 3 o por 4 su alcance es un alcance bastante bueno. Pero es que TikTok ofrece esos números. Se puede viralizar
y rápidamente pueden saltar, bueno, por reproducciones de perfiles, aunque no los esté siguiendo de unos a otros por intereses, y por lo tanto es muy fácil que si un vídeo se interacciona con él, se comenta, se comparte, enseguida, bueno, pues eso corre como la pólvora y va saltando de móvil a móvil, y por lo tanto es relativamente fácil alcanzar mucha visibilidad. Ujú. Javier, ¿quiénes son los que mejor se desenvuelven en las redes sociales si hablamos de partidos políticos? Pues a ver, los que irrumpieron con más fuerza fueron Vox y Podemos. Son Ujú. partidos políticos que desde el principio, bueno, nacieron más tarde, desde el principio se dieron cuenta pues de la realidad digital y empezaron a, bueno, pues a trabajar esas redes sociales, y son los que más comunidad activa tienen, pero luego, bueno, pues los partidos ya más generalistas como el PSOE y el Partido Popular, pues también se han dado cuenta de esto y cada vez están volcando más sus esfuerzos y adaptando, que es lo más importante, el mensaje al canal, ¿vale? Porque al principio pues simplemente se basaban en colgar vídeos que a lo mejor extraían de mítines o de extractos que salían de la televisión, pero ahora ya se está trabajando contenido que únicamente salen estos perfiles. Por lo tanto, es un contenido muy adaptado porque, como te decía, es formato vídeo, con una duración determinada para que se vea más, con Ujú. música muchas veces. Recuerdo, por ejemplo, el boom que tuvo en la campaña de las autonómicas y las municipales, una canción que se hizo muy viral, la de Ganas de Madrid, de Isabel Isabel Díaz Díaz Ayuso. Ayuso, que Ujú. por ejemplo, bueno, pues eso surgió como una iniciativa del Partido Popular y que al final, bueno, pues los jóvenes fueron utilizando esa canción para diferentes vídeos y por lo tanto se viralizó muchísimo. Al final nunca sabes dónde está la clave para que esto funcione, pero los partidos políticos se han dado cuenta que bueno, que hay que tenerlo en cuenta y que más allá de lo que se hacía hace unos años hay que fijarse en las redes sociales, pues porque son otro amplificador más. Ujú. No sé si tú has visto, Javier, a Yolanda Díaz en redes sociales, que pone un tono así como muy suave, como muy delicado, siempre en las redes sociales, y es una cosa que la gente comenta muchísimo. No sé si has podido ver vídeos de la actual vicepresidenta del gobierno, que cada vez que cuelga uno, la gente lo comenta muchísimo y comenta sobre todo el tono con el que habla, porque luego no es el tono con el que habla en el Consejo de Ministros, después de un Consejo de Ministros, por ejemplo, o en un meeting. O sea, da muestra de que hay un tono para las redes sociales, hay un tono para TikTok y para Instagram, y hay un tono diferente para un meeting o para una entrevista. Yo creo que como comentábamos antes, se están dando cuenta que al final tienen que tener estrategias diferentes y los tonos también de comunicación tienen que ser diferentes. Las redes sociales te dan el poder de acercarte, de humanizar más al político y acercarte más a la gente. Y yo creo que ese tono de voz, el hablar directamente a la persona que está viendo el vídeo, pues al final es algo como mostrarse muchísimo más cercano que lo que nos da, por ejemplo, una televisión, que al final sueltan su mensaje, pero nadie les puede responder. En redes sociales al final son canales bidireccionales de comunicación donde los políticos nos están hablando a través de nuestro móvil y nosotros podemos dar nuestra opinión, podemos comentarlos, podemos interactuar con ellos dándoles me gustas, compartiendo, por lo tanto, ahí se puede generar debate. Y yo creo que adaptar ese tono de comunicación, dependiendo de dónde lo estés emitiendo, creo que lo que hace es maximizar y potenciar el alcance que te puede llegar. Ujú. Igual que en Twitter, Javier, siempre hablamos de los famosos bots, Sí. en Instagram, TikTok, etcétera, ¿también hay bots? Pues sí, también hay bots, la También los verdad. hay. También los hay. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que sí que se está viendo ahora mucho en TikTok, que aparte, por ejemplo, los Pedro Sánchez, por ejemplo, Feijóo, Yolanda Díaz, Abascal, no tienen un perfil propio. Se están comunicando siempre a través de los partidos políticos, de los perfiles de los partidos políticos, pero se está generando mucho ruido alrededor porque hay muchos perfiles de anónimos que se están creando, lógicamente, y comentan vídeos de política, hacen de altavoz, bueno, pues de emisiones que salen a lo mejor de tele, hacen clips de vídeo cogiendo fragmentos a lo mejor de entrevistas de radio. Por lo tanto, no es necesario ni que los propios políticos seamos los protagonistas, que ellos sean los que emiten el propio mensaje, sino que alrededor ya de sus mensajes, a través de otros canales, se van amplificando. Por lo tanto, el ruido cada vez se va haciendo más grande y más gente va participando en ese debate y, por lo tanto, hay mensajes que incluso salen de los propios partidos políticos, pero se está hablando de ello. Ujú. ¿Tú crees que gana o pierde elecciones un buen uso, un uso adecuado de las redes sociales, Javier? A ver, yo creo que decir que pueden ser decisivas a lo mejor es exagerado ahora mismo, pero sí que es verdad que si se utilizan bien te van a dar muchísima ventaja, pero si se utilizan mal el riesgo también es importante porque como sabéis, como todo se puede maximizar y ver tan rápido, pues un patinazo de algo que a lo mejor antes
no tenía tanta repercusión. Claro. Ahora simplemente que salga una red social puede maximizarse de tal manera que sí que puede calar en la gente, y al final la imagen que le queda al usuario de las redes sociales, por ejemplo, puede ser ese vídeo en el que alguien cometió un error o dijo algo salido de tono. Entonces, al final, son mensajes que pueden calar y que pueden beneficiar, pero también puede perjudicar mucho. Uh-huh. Hablabas mucho de TikTok, que es lo que está ahora de moda. Bueno, me has dicho 16 millones, si no me equivoco, 16 millones de usuarios en España, que me parece una auténtica barbaridad. O sea, es una auténtica barbaridad. Twitter, que era donde se desenvolvían perfectamente todos los políticos hace no demasiado tiempo, ¿qué pasa? ¿Que Twitter ya se ha quedado viejuno? ¿Los que estamos en Twitter ya no estamos en esto o qué? No, que va para nada. De hecho, si antes te decía que, por ejemplo, los perfiles oficiales más personales de los políticos, ellos sí que tienen un perfil personal en Twitter, sí que emiten sus mensajes ahí, se sigue haciendo. Lógicamente, es algo que va a estar ahí, se sigue utilizando, también tiene un montonazo de usuarios activos, pero bueno, las nuevas corrientes, como sabes, ahora van poniendo de moda otras redes sociales y tienes que estar con los ojos abiertos para ir derivando los mensajes de unas a otras. Y al final, estos últimos tiempos, con la compra de Twitter de Elon Musk, ha habido como muchos vaivenes dentro de la red social, y ahí sí que hay un montón de bots, mucha polarización. Entonces, al final, la credibilidad que tenía antes Twitter, que lo utilizan muchísimos profesionales y que ha sido una red social que daban noticias de inmediatez absoluta, sí. Al final se están trasladando también los mensajes a otras redes sociales, por lo que te comento. Al final, la gente se va volcando el uso a otras en concreto y hay que estar ahí. Y eso, lo que comentábamos antes, los 16 millones, es tan grande el número de usuarios activos que, lógicamente, prácticamente te obliga a dar el paso a estar ahí. Lo que está claro es que no sé cómo lo ves tú, Javier, pero a mí me da esa sensación también, y algún caso conozco de gente que, igual que hace no demasiado tiempo, pues los partidos políticos fichaban a un asesor que podía trabajar para un partido de derechas o de izquierdas. Bueno, el mismo Iván Redondo, que ha sido el asesor estrella de Pedro Sánchez al principio de la legislatura, después ya no, trabajó también para el Partido Popular. Esto también está pasando con quienes le gestionan las redes sociales. No tienen por qué ser gente del partido, sino que son profesionales que controlan a la perfección ese mundo y que los partidos políticos les están fichando. No, al final lo importante es dominar el canal donde sales, saber hablar en el mismo idioma que están hablando los usuarios y poder adaptar tu mensaje a ese canal, porque al final, si utilizas el mismo lenguaje, el mismo mensaje para todos los canales, no va a tener para todos la misma eficacia. Al final, claro, tienes que adaptarte un poco a dónde va a salir, y por lo tanto no es lo mismo mostrar audios o fragmentos muy cortos, a lo mejor de vídeo en Instagram, que la capacidad que te da TikTok para, además de hacer vídeos que puedan viralizar, adaptar un poco tu mensaje, metiendo creatividades, metiendo texto como titulares. Al final tienes que dominar muy bien ese entorno para que tu mensaje llegue mucho más, y por lo tanto, como me comentabas, el fichaje de personas de gabinetes de comunicación que se mueven muy bien en redes sociales ahí es importante, porque aunque seas muy bueno creando una estrategia de campañas a nivel global, si no eres especialista en el medio digital, puede que tu mensaje ahí pierda eficacia. Bueno, pues le quedan 6 días hasta a la campaña menos, a la campaña le quedan 5, una campaña que últimamente y cada vez más también se juega en las redes sociales. Javier Molero, socio fundador de la agencia Marketing Paradise y experto en redes sociales. Muchas gracias por atender la llamada del Enfoque de Onda Madrid. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Un saludo.